Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que se están yendo al exterior en estas vacaciones de invierno, de cuál es la oferta de servicios de asistencia al viajero que hay en nuestro mercado. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de los últimos días con la presencia del economista Jorge Zarghini. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelal. Agustina Martínez Bassi está con toda la información de seguros y en esta ocasión nos acompaña Augusto Posleman para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola. Gracias por estar una vez más aquí. Y vamos a comenzar con lo sucedido en estos últimos días en materia económica. Ayer se conoció la inflación del mes de junio. Fue del 3,7%, la cifra más alta de los últimos 25 meses, de mayo del 2016, un resultado inevitable, dada la fuerte devaluación que se inició a finales del mes de abril. Y hay que decir, ¿no?, en lo que va del año, estos primeros 6 meses, la inflación ya acumula un 16%. Y ya lo hemos dicho, Santi, ya como están las cosas hoy, ya si se calman las aguas, si tenemos un mercado más calmo, en lo que resta del año partimos, ¿no?, de una base, de una inflación que cerraría el año en torno al 30%, ni hablar si continúa, ¿no?, subiendo el dólar en los próximos meses. Estás diciendo 30% con suerte. Por eso, estoy diciendo que partiríamos de un 30%. La verdad que sí, son números altísimos. Recordemos que el objetivo del gobierno cuando comenzó el año era de 15% máximo. Estamos hablando más del doble. Ni hablar, Santi, si tomamos la meta inflacionaria que sostenía el Banco Central a lo largo del 2017, ¿no?, que era del 10%, ¿no? Sí, uno empieza realmente a hacer las cuentas de lo que hizo el gobierno estos 2 años y pico justamente en la administración pública, y está viendo que la inflación es prácticamente la misma que la que heredó. El crecimiento al igual de chato del que había recibido del kirchnerismo. Subieron 2 cosas, eso sí, la deuda exponencialmente y por supuesto las tarifas de servicios públicos. O sea, realmente la paciencia de la gente se ve un descontento generalizado justamente por las promesas incumplidas. Pensá, Ale, que el gobierno había prometido en su campaña que la derrota de la inflación iba a ser su máximo objetivo, que puso metas de inflación apenas asumió, que mucha gente le creyó que iba a bajar la inflación y sacó los créditos UVA, indexados por inflación, y ahora, bueno, se ven dificultados justamente de cumplir con esas cuotas. Estamos hablando, como bien decías, de un 30% de inflación. Hiciste bien en decir con suerte. ¿Por qué? Porque los precios mayoristas subieron más del 40%, acompañan más rápido lo que es la devaluación, así que estamos hablando de números que pueden ser incluso mayores. Te cuento, Ale, también que para el presupuesto del año que viene el gobierno está fijando una pauta del 17%, ¿no? Parece hoy en día muy optimista, pero realmente hoy reina la incertidumbre en lo que es la suba de precios, porque todo puede ocurrir. Efectivamente, si el gobierno logra cumplir con el Fondo Monetario Internacional y bajar el déficit y los números fiscales se van equilibrando, es probable que finalmente se dé esta tendencia a la desinflación que tantas veces habían prometido el Banco Central. Si eso no se cumple, bueno, el panorama es realmente incierto. Vamos a ir viendo, ¿no?, a lo largo de los próximos meses qué sucede. Ahora vamos a cambiar de tema y, como les adelanté en la apertura, vamos a brindar información para todas aquellas personas que se están yendo al exterior en estas vacaciones de invierno, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de servicios de asistencia al viajero. Así es, Ale, como bien decís, empezaron las vacaciones de invierno, muchos están pensando hacer un viaje ahora o en los próximos meses y te vamos a presentar una cobertura que es muy importante, es la asistencia al viajero. Como siempre lo hacemos con ejemplos claros para que tengas una idea del valor que tienen en el mercado y después vos puedas elegir aquella que más se ajuste a tus necesidades. Vamos a ver entonces, la primera cotización es para un viaje de 15 días a Estados Unidos por una suma asegurada de $50.000. Lo vemos en pantalla, Coris $73 tiene de precio, Mapfre 108, Asiscard 114, Travelguard 120 y Cardinal Assistance 123
es el costo por 15 días en Estados Unidos, entonces la asistencia al viajero. Hay otras opciones también, 130 Allianz, Europe Assistance $144, Universal Assistance $161 y Travel Ace $170. También te comentábamos, tenemos otra opción que es una estadía de 15 días, pero en Europa, y vas a ver que la cobertura es un poquito más costosa. Lo vemos en pantalla, si les parece. Tenemos entonces Coris, $69, digo bien, Europe Assistance 91, Mafre 95, Travel Ace 108 y Assistcard 114. Un poco más costosas, Travel Guard 120, Allianz y Cardinal Assistance $123 y Universal Assistance $161. Acuérdense que aquellos que tengan una tarjeta premium probablemente tengan esta cobertura incluida. Sí, una cobertura que puede ser realmente útil, en particular si te vas a destinos como Estados Unidos, en donde ante el menor problema de salud puedes llegar a tener que desembolsar una suma de dinero más que importante si no contás justamente con una cobertura de este tipo. Bueno, vamos a comenzar a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Definitivamente todos estuvimos atentos ayer al llamado Supermartes con una nueva licitación de letras del Banco Central. Bueno, un resultado aceptable, ¿no?, para el gobierno. Augusto. Sí, recordemos que venimos ya de varios supermartes en los últimos meses y el de ayer fue uno más, pero que en el marco de un tipo de cambio más tranquilo, no tenía tanto estrés el día de ayer. Ayudó mucho que el tipo de cambio venía recuperando un 5,5%, con cierta estabilidad en los últimos 20 días. Eso dio una tranquilidad mayor a los inversores. En nuestro caso particularmente vimos mayor interés en renovar Lebax, eso que estaba hasta hace 2 semanas casi impensado, poner en pesos la plata, era todo ir a dólares. El tipo de cambio como que hizo un overshooting, tocó los 29,5, 30 en algún momento, y ahí lo vimos caer sistemáticamente las últimas 3 semanas. Creo que eso ayudó mucho al martes pasado, al día de ayer. Entonces se renovó con mucha tranquilidad el 75% de lo que vencía. Todavía muy concentrado en el corto plazo, hay que decirlo. La mayor cantidad de Lebax se renovaron a 30 días, eso es casi un 60% de lo que vencía. Y a tasas de interés todavía muy elevadas, ¿no? Todavía muy elevadas. Tiene que ver con lo que hablábamos recién. 46,50% la Lebac más corta, ¿no? Exactamente, pero las más largas al revés, ¿no? Hoy se está previendo que eso va a ir cayendo, entonces en las más largos plazos a noviembre está el 42%. Que tiene mucho que ver con la inflación esperada. La tasa real tiene que ser positiva y más o menos 10 puntos es lo que tiene que seguir siendo para que el tipo de cambio no sea de vuelta un problema. Entonces, pareciera ser que de corto plazo la situación está un poco más controlada. Todavía no hay que cantar victoria, pero sí viene bien un poco de tranquilidad. Muy bien, perfecto. Con esta información cerramos este primer bloque. Quédate con nosotros en instantes. Estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder a todas tus consultas con una novedad en materia de bancos. Así es, Ale, porque hoy miércoles todavía están a tiempo algunos porque los supermercados cierran tarde, 50% de descuento con el Banco Provincia, hasta 3.000 pesos de compra porque se reintegran 1.500 pesos por mes y se agregaron nuevos supermercados como todo lo que es Disco, Jumbo, La Anónima, Coto, por supuesto. Carrefour todavía no, estuvo el año pasado, este año todavía no adhirió al descuento del Banco Provincia. Bueno, cambiamos de tema y tras crecer durante el año pasado y el principio de este año, la economía, la situación económica cambió bruscamente y se espera para los próximos meses una caída de la actividad económica y una merma en el poder adquisitivo de los salarios. Agustina conversó con la gente sobre este cambio súbito que se ha dado en la situación de la economía. Café Financiero le preguntó a la gente por qué creen que la economía se desmadró tan rápidamente en los últimos meses y esto nos dijeron. ¿Por qué cree que la situación económica cambió tan dramáticamente? Porque se robaron todo y nos devolvieron. En realidad creo que es porque se implementaron un montón de medidas que benefician a ciertos sectores. Por malas decisiones de parte del gobierno, una mala estrategia. ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Crees que es mala gestión del gobierno, los especuladores, el contexto internacional?
Un poco de todo, pero más que nada mala gestión de gobierno. Por ahí no se tuvo en cuenta todo el aspecto social por ahí de la población, no se tuvo en cuenta, sino que se apuntaba a un sector específico y no estoy de acuerdo. ¿Cree que el gobierno va a poder reencaminar la economía? Sí, ¿Cómo lo va a hacer? cumpliendo. Lo veo muy poco probable. Rápido no creo. Tiene que cambiar la gran mayoría de las políticas económicas que tiene. Aún en el mejor momento de la economía advertimos acá en Café Financiero que la situación era muy vulnerable porque dependíamos de un ingreso de capitales externos que podía darse vuelta en cualquier momento y eso sucedió justamente en estos últimos meses, Santi. Sí, Ale, me decía Augusto en el corte que no sea tan duro con el gobierno, que recibió una herencia muy pesada, recordemos lo que fue el cepo, ¿no? Y demás problemas, y quizás lo que faltó fue una mejor comunicación, ¿no? Para contar un poco las cosas malas que dejó el gobierno anterior y lo que hacía falta hacer para ir resolviéndolo. Desde ya. Bueno, justamente, Augusto, por ahí querés agregar algo en relación a este tema. No, recién charlábamos, había muchos temas, sobre todo de inflación, que es lo que más preocupa ahora, que estaba una inflación que estaba tapada bajo la alfombra en precios relativos, lo hemos visto lo que ha subido las tarifas de luz, gas, agua, teléfono, incluso la nafta, y el dólar, que no nos olvidemos que teníamos un dólar totalmente ficticio con un cepo cambiario. Creo que todos están olvidando el enorme déficit fiscal que existía y que es uno de los principales problemas que tiene la economía argentina por delante y bueno, y una de las razones por las cuales estamos atravesando la situación actual. Bueno, muy bien, vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque ahora, respondiendo a una consulta sobre la situación de una entidad aseguradora. Así es, mientras vemos la información en pantalla, te ofrecemos una opción interesante para que hagas con los chicos estas vacaciones de invierno, porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial está invitando a toda la familia a Tecnópolis y a la República de los Niños para aprender las normas de seguridad vial, pero jugando, con talleres, con trivias, con juegos y hasta una pista de karting. Temas que tienen que ver con la concientización vial, usar el cinturón de seguridad, usar casco, no tomar alcohol, no usar el celular al volante. Todo eso hasta el 29 de julio en Tecnópolis y en República de los Niños. Muy bien, vamos a continuar repasando lo sucedido en los mercados de capitales y el Merval ha entrado, ¿no?, en una meseta, Augusto, en estas últimas semanas. Sí, siguió en realidad una tendencia, más que meseta, ya tiene una tendencia de baja en general, salvo estos últimos 2 días. Una tendencia a la baja que tiene que ver con lo que estamos hablando, con un nivel de actividad que se prevé para adelante que va a estar más castigado por esta crisis que acabamos de vivir, con un nivel de tasas de interés muy alto. Eso va a pegar fuerte en las empresas, en los resultados de las compañías y lo está reflejando hoy mismo ya los valores, o sea que las acciones reflejan hoy las ganancias futuras y se está descontando una mayor tasa de interés y además un menor nivel de actividad. Esto lo estamos viendo hoy. Y a esto hay que agregarle que la parte política que estamos viviendo hoy, donde se tiene que definir hacia adelante un presupuesto que va a ser de mayor ajuste, que todavía no está arreglado y que todavía persisten las dudas respecto de qué es lo que se va a poder hacer, eso le agrega también incertidumbre y lo estamos viendo en los precios todos los días. Y una perspectiva realmente complicada. Se ha acordado con el fondo hacer un ajuste fiscal en un año con elecciones presidenciales. Es un desafío enorme. Cerramos este bloque con esta información que nos ha dado Augusto. Nos vamos a un corte. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Jorge Sargini. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Sargini para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí una vez Gracias más por la con invitación. nosotros. Bueno, hablábamos en el primer bloque que ayer se conoció la inflación del mes de junio, del 3,7%, la más alta de los últimos 25 meses. ¿Atribuís la responsabilidad de este mal resultado a la gestión económica o también crees que algo de esto tiene que ver, ¿no?, con el cambio de las condiciones internacionales que le ha dado un golpe importante, ¿no?, a la economía argentina? Sin duda, las condiciones internacionales cambiaron y cambiaron para peor para la Argentina. Cambiaron para peor para todos los países emergentes. La pregunta es por qué a nosotros nos pegó mucho más y ahí es donde empiezan a jugar las propias responsabilidades de la política económica. Yo creo que lo que se ha llamado la corrida cambiaria es más que una corrida cambiaria, es una huida o una fuga
en realidad de los activos argentinos, porque también de los propios títulos hasta en dólares. O sea, sí, hay que decir, y ¿no? esto es la muestra de un gobierno que heredó una situación muy compleja, pero que después de 2 años y medio no solo no la ha podido resolver, sino que en algunos casos la ha empeorado, como en el caso externo, ¿no? ¿Cuáles son las principales falencias, ¿no?, que ves en la gestión económica que por ahí relacionás, ¿no?, con esta crisis que hubo en estas últimas semanas? Yo creo que todo empieza a partir de un muy mal diagnóstico y de un voluntarismo apoyado en ese diagnóstico equivocado. Yo creo que el gobierno creyó que el hecho de ser un gobierno pro mercado después de un gobierno tan intervencionista como el anterior, eso solo resolvía la mitad de los problemas, no dimensionó y el problema que heredaba o pecó de ingenuidad y de voluntarismo y fue convirtiendo lo que parecía un camino gradual hacia la solución de un problema, una postergación de los problemas y una agudización de los problemas. Recibió déficit gemelo, fiscal y externo elevados y los empeoró. Y recibió un nivel de inflación elevado y la empeoró. Y esto es error de la política económica y de la capacidad de un gobierno para generar las condiciones políticas que podría llevarle a los acuerdos que le permitían hacer los cambios. El gobierno creyó que podía solo y eligió un mal camino. Bueno, por ejemplo, no señalás el problema del déficit fiscal, ahí el gobierno se ha comprometido, ¿no?, con el Fondo Monetario a alcanzar, ¿no?, un déficit primario del 1,3% del PBI el año que viene, un objetivo que parece ambicioso, al mismo tiempo también parece que es hacia donde tenemos que ir. ¿Coincidís, digamos, con esta decisión, con este componente del acuerdo con el Fondo? Nadie puede sostener desde un lugar profesional y con seriedad que un país se puede mantener con un nivel de déficit elevado durante mucho tiempo, porque lo financia con emisión monetaria como hizo el anterior o lo financia con deuda como hizo esto, y ninguna de las dos cosas son sostenibles en el tiempo. Ahora, caer en una meta tan ambiciosa, en un tiempo tan corto, después de haber perdido tanto tiempo, genera una complejidad adicional que el gobierno no hubiese tenido si hubiese hincado el diente a este tema en el inicio de la gestión. Podemos hacer muchos análisis. Ahora, el gobierno va a terminar cumpliendo con las metas a las que se ha comprometido con el fondo, independientemente de que tanto el fondo como el gobierno han dicho, este no es un compromiso con el fondo, este es nuestro proyecto económico para el periodo que nos queda de gobierno. Esta es nuestra propuesta, este es nuestro plan. Bueno, cumpliendo con este plan, el gobierno va a terminar sus 4 años de gestión con un nivel de PBI per cápita o de ingreso por habitante más bajo que el que tomó. En el mejor de los casos, igual. Es difícil, ¿no?, de evitar, dada la situación, ¿no?, que tenía la economía. No, bueno, pero después de 4 años de gobierno, con la expectativa que generó, uno podía no exigirle que resuelva todo y en poco tiempo, pero sí que fuera mejorando la situación recibida. Va a terminar con un nivel de PBI por habitante en ingreso per cápita más bajo que el que tomó, con un nivel de pobreza, en el mejor de los casos, igual o peor que el que tomó, con 100.000 o más millones de dólares de deuda que la que tomó. Entonces, ¿qué resultado se puede mostrar después de 4 años que no sea el fracaso de la política económica? Decíamos en el bloque anterior que quizás esto sea consecuencia de haber destapado algunas ollas, ¿no? En especial el tema de las tarifas de servicios públicos, estuvieron durante muchos años congeladas, y claro, cuando vos tenés tarifazo del 500, 600 o 3000%, bueno, todo lo que pasó después es inevitable de alguna manera, ¿no? No, yo creo que muchas de las cosas que hoy nos están pasando podrían haberse evitado o por lo menos podrían haber sido menos costosas. Yo insisto, me queda muy claro, yo fui muy crítico del gobierno anterior y me queda muy claro la herencia que este gobierno recibió. Por momentos me parece que el que no la tenía tan claro era el propio gobierno. Nosotros nos pasamos los 2 primeros años de este gobierno ocultando realidades inocultables. Si en el gobierno anterior los déficits gemelos y el atraso cambiario eran un problema y precisamente eran la base
de los errores económicos del gobierno que se iba. ¿Por qué durante los 2 primeros años de este gobierno los déficits gemelos y el atraso cambiario habían dejado de ser un problema a resolver? Bueno, porque se eligió el atajo de la deuda y se fue postergando las soluciones. Y cuando se trazó Jorge, se trazó un sendero, ¿no?, de reducción del déficit fiscal en esos primeros años. Por ahí no era suficientemente agresivo, ¿no?, o atrevido, pero el diagnóstico, por lo menos en ese aspecto, en ese área, daba la impresión de que existía, de que era acertado, ¿no? Yo creo que no, porque recién vos señalabas la reducción de los déficits producto o de los subsidios producto del aumento de tarifas que implicaba, bueno, un cambio en los precios relativos que naturalmente habían tenido la distorsión que implicó el congelamiento de las tarifas durante tanto tiempo. Ahora, si se aumentaron las tarifas para disminuir los subsidios y el déficit no bajó, es porque el gobierno equivocó y gastó en otros lados y gastó mal. Porque ahora estamos hablando de que va a haber un ajuste en el gasto político por el sobredimensionamiento del Estado. ¿Quién fue el que lo sobredimensionó? ¿Quién llevó a esta cantidad de ministerios, a esta cantidad de estructuras? Este gobierno, en realidad, creo, insisto, y yo quiero que al gobierno le vaya bien porque quiero que al país le vaya bien, ¿no? Lo digo despojado de toda especulación de orden político. Jorge, ahora, no puedo defender una política económica, insisto, que después de 2 años y medio no trajo una sola solución. La otra discusión coyuntural, hablabas del gasto, es subir los ingresos. Hay una discusión interna en Cambiemos sobre las retenciones. ¿Vos estarías de acuerdo con subir las retenciones? Yo creo que todo análisis de las medidas de a una puede llevarnos a confusión. Hay que poner el menú sobre la mesa, hay que ver cuáles son las alternativas por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos, y hay que hacer aquellas que tengan el menor costo social y que tengan el menor impacto productivo posible, porque entramos en una recesión que cuanto menos está garantizada de aquí a fin de año. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace tanto en materia de gasto como en materia de impuestos. Acá lo único que se puede hacer cuando no queremos que siga haciendo el ajuste el mercado, que lo está haciendo, sin duda lo está haciendo. Si la devaluación fue del 60. Justamente nos queda un minuto, Jorge. ¿Qué se puede hacer para evitar que el ajuste que está aplicando el mercado sea tan virulento? Bueno, hay que direccionar la política económica para ir yendo hacia los puntos de equilibrio, manejando uno desde el gobierno o desde un acuerdo del gobierno y de la oposición que esté dispuesta a hacerlo, manejando la distribución de los costos de ese ajuste. ¿Ves como algo central un acuerdo con la oposición, Jorge? Pero no tengo ninguna duda y la reclamo desde el primer día. Yo creo que un gobierno de minorías con una visión que no entiende que el diálogo con el que piensa distinto es la forma de encontrar los puntos de acuerdo para gobernar, es un gobierno que no entiende la lógica del funcionamiento del sistema democrático. No tengo ninguna duda de que es necesario un acuerdo y no tengo ninguna duda que hay una oposición que está dispuesta a ir a un acuerdo, naturalmente planteando sus diferencias y sus necesidades. Muchas gracias, Jorge. El análisis del economista Jorge Zarghini sobre la compleja situación que está atravesando la economía. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.